Que el Señor les bendiga. En esta tarde el Señor me dio una palabra mientras pues hacía las cosas en mi casa. Trajo primero este tema. No es a tu manera, sino a la manera de Dios. Y automáticamente el Señor me llevó al versículo. Y se encuentra esto en la palabra en Mateo 16, 21 al 24. Dice, desde entonces comenzó Jesús de- a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor me hacía pensar, eh, cuando nosotros no servíamos al Señor, nosotros estábamos acostumbrados a tomar decisiones por nosotros mismos, a enfrentar las situaciones, a dirigirnos como pensábamos que era lo más correcto para nuestras vidas. Pero una vez nosotros llegamos a Jesucristo, no soy yo, sino que es el Señor. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces Dios traza un plan para nuestras vidas. Dios nos dice, tienes que hacer esto, tienes que someterte, tienes que buscar más de mí, tienes que ayunar y voy a poner esto en tus manos. Muchas veces Dios nos dice cómo tenemos que conducirnos, nos da exactamente las cosas que tenemos que hacer, pero cuando el camino empieza a ponerse duro, difícil, y sentimos que nosotros no podemos, entonces tratamos de que las cosas vuelvan a ser a nuestra manera, como hacíamos cuando nosotros no le servíamos al Señor. Y empezamos a darle instrucciones al Señor y empezamos a hacerle toquecitos y arreglitos a las instrucciones que Dios nos dio. Tal como Pedro estaba haciendo con Jesús. Jesús estaba anunciando su muerte. Su muerte era un plan divino, a la manera de Dios. Pero el enemigo no quería que Jesús hiciera este sacrificio en la cruz del Calvario, porque sabía que iba a ser derrotado allí. Y entonces cuando trabaja en la mente de Pedro, y es cuando Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca, pero es que esto tenía que acontecer, porque este era el plan de Dios, no era el plan del hombre, era el plan del Padre para la salvación de la humanidad. Y una parte que me gusta mucho dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, nos tenemos que negar a nosotros mismos. No es lo que nosotros digamos, no es lo que nosotros pensemos, es el pensamiento de Cristo que tiene que estar en nosotros. Son las actitudes del Señor las que tienen que estar en nosotros. No podemos pensar como yo pensaría en el pasado. No podemos pensar como pensaría el viejo hombre. A veces parece que el camino que tenemos que tomar, el camino que Dios nos dice que tenemos que tomar, pareciera que es el más difícil, pero es el que Dios ha establecido para nosotros, es el de bien para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Nos dice la palabra en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo piense, ya no es lo que yo pensaba antes, ya no son mis actitudes, ya no es que yo voy a decir, voy a caminar y voy a hacer esto así, sino que tenemos que ser dirigidos por la palabra del Señor, sino que tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Él es la verdad, no hay otra verdad. Y en Él está la vida. Podrán haber muchos caminos, muchas veredas, pero el único verdadero es Jesucristo. Y por ahí es que nosotros nos tenemos que dirigir. La palabra dice, fuera de mí nada podéis hacer. Muchas veces nos ocurren los problemas y las situaciones porque nosotros mismos las buscamos. Porque Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Dios nos da las instrucciones y nos las dice tan claras como si fuéramos unos bebés.
Pero el ser humano constantemente tiende a desviarse. El ser humano constantemente tiende a buscar sus propias soluciones. Pero la palabra dice que fuera de él nada podemos hacer. Por eso es que nos metemos a veces en los problemas. Por eso es que a veces nosotros derramamos tantas lágrimas, sufrimos tanto, porque nosotros mismos nos buscamos los problemas y las situaciones. Si hubiéramos sido obedientes, si hubiéramos hecho lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, estaríamos bien. Pero como a nosotros nos pareció que era más difícil, pues entonces yo lo voy a hacer a mi manera. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que pensar, y es que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere todo lo bueno para sus hijos. Dios no quiere un mal para ti. Y cuando nosotros nos deleitamos pasando por los procesos, aunque la situación sea dura y sea difícil, va a ser agradable, va a ser reconfortante. En medio del valle de sombra y de muerte vamos a estar confiados cuando nos dejamos dirigir por el Señor. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, es cuando nos va mal, es cuando sufrimos, es cuando lloramos, es cuando nos lamentamos. Gloria al nombre poderoso del Señor. Así que nosotros mismos no podemos ser estorbo en la obra que Dios quiere hacer. Nosotros mismos no podemos ser piedras de tropiezo en nosotros mismos, porque Dios quiere un bien para cada uno de nosotros. Dios quiere entregarnos cosas grandes y cosas maravillosas. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros crezcamos, no que menguemos. Dios quiere que nosotros aprendamos más de su palabra, que nosotros podamos someternos más a Él, que nosotros podamos tener una intimidad y una conexión tan grande con el Señor. Pero somos nosotros mismos los causantes de que a veces estas cosas no ocurren. Somos nosotros mismos los causantes de que muchas veces la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, el bienestar que Dios quiere para nuestras vidas, no se cumpla. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Gloria al nombre poderoso del Señor. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que nosotros queremos? ¿Cuál es el fin que tú quieres para tu vida? Por supuesto que tiene que ser uno bueno, ¿verdad que sí? Porque todos anhelamos que nos ocurran cosas buenas. Y cuando estamos en los caminos del Señor, queremos servir al Señor y que Dios nos use. Y queremos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Pues eso es lo que Dios anhela para nosotros. Los planes del Señor son de bien y no de mal. Son de paz, son de bendición. Pero nosotros tenemos que dejar el viejo hombre atrás. Nosotros tenemos que dejar la mentalidad carnal atrás. Y nosotros tenemos que pensar como piensa el Señor. Nosotros tenemos que caminar como caminaría el Señor. Nosotros tenemos que tomar como ejemplo la vida de Jesús. Nosotros tenemos que dejar el yo a un lado y dejar que Él sea. Porque esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él constantemente. Así que no nos empeñemos más en querer hacer las cosas a nuestra manera, en solucionar las cosas a nuestra manera. Deja que Dios bregue en el asunto, deja que Dios obre en el asunto, que no puedes más, que sientes que no tienes solución, que has intentado hacer un montón de cosas a tu manera, con tus propias decisiones y no ha pasado nada, no has podido. Deja que Dios obre. Déjale el espacio a Dios para obrar en tu vida. Que estás teniendo lucha, que estás teniendo batalla, deja que Dios obre en tu vida. Deja de decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. No seas como Pedro. No trates de impedir el plan que Dios tiene para tu vida. Dile al Señor, heme aquí, Señor. Yo no sé lo que tengo que hacer, pero sé tú dirigiendo mis pasos, mis planes, mi vida, mis pensamientos, mi casa, mi vida espiritual. Y tú encárgate de orar, encárgate de leer la palabra, encárgate de congregarte, encárgate de adorar al Señor, aunque no entiendas los procesos por los cuales estás pasando.
Déjate dirigir por el Señor. Aunque crea que el camino es más largo y más difícil, créeme que no es así, porque los planes del Señor son planes de bien y no de mal. Así que con esta palabra te dejo en esta tarde y deja que Dios trabaje en ti. No seas estorbo en lo que el Señor quiere hacer en ti, en tu familia, en tu congregación. Déjate usar por el Señor y deja que Él guíe tus pasos, que el Espíritu Santo de Dios sea dirigiendo tu vida en todo momento. Así que recuerda que fuera de Él nada puedes hacer. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay otro. Así que te dejo con esta palabra. Que el Señor te bendiga. Y si este mensaje te ministró, tocó tu vida, comparte para que otras personas también puedan ser bendecidos. Que Dios te bendiga.